Hola a todas las personas que nos acompañan en Academiqueando, una vez más con un autor, editor también, y en esta oportunidad académico, que nos trae un libro, hace parte de un compilado que se llama Ecoedición hacia una ecología editorial. Marco Giraldo. ¿Cómo estás, Marco? Chiquito, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien y bienvenido a la casa. Muchas gracias, estamos en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Cómo es que es? Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Muy bien, muchísimas gracias por abrirnos el espacio y para charlar de este libro, un libro en coedición con la Universidad Veracruzana de México, sobre un tema que creo que no todo el mundo toca, que es la ecoedición. Pero primero te quiero preguntar por qué ecoedición, qué es ecoedición, y ahora saltamos a tu propuesta dentro de este artículo. Bueno, pues la ecoedición es un tema que está comenzando a surgir con mucha fuerza en medio de cómo podemos hacer la industria editorial mucho más sostenible. Desde, ¿qué te digo yo? Creo que desde hace más de 10 años, particularmente desde España, que es donde surge como este primer término, comienza como a replicarse la pregunta dentro de todo el ámbito editorial de, bueno, si nosotros hacemos parte de la economía y de la industria, pues bueno, ¿cuál es también nuestro impacto en términos de la producción y de la huella de carbono que estamos dejando pues en el mundo? Puede que sea mucho menor a la de otras industrias como la tecnológica, como la de, qué sé yo, el carbón, la industria de la construcción, en fin. No obstante, sí hay unos rastros que están causando unos impactos medioambientales, y uno podría pensar que pues si estamos pensando en papeles, el papel viene de los árboles vienen de los bosques, entonces pues hay la industria editorial que tiene que ver, por ejemplo, con la deforestación. Imprimimos con tintas químicas, entonces bueno, esas tintas sí son a base de aceite, que tanto están contaminando las fuentes de agua, todo esto. Entonces la ecoedición es fundamentalmente la pregunta o el término que se adapta para hacernos la pregunta de cómo logramos que la industria editorial sea más sostenible. Muy bien, súper importante, y me hace recordar, y quería arrancar la entrevista también con esta experiencia, y es que hace poco estuve hablando con un editor, y yo le decía, oiga, el tema de la ecoedición, eso es como importante. ¿Por qué no hablamos de eso de pronto en algún podcast, en algún contenido en donde hagamos visible más este contenido, más esta problemática de la ecoedición? Esa persona, que ya es una persona grande, por decirlo así, de mucho recorrido, y me decía, pero eso es puro cuento. De pronto, y traigo esta experiencia porque creo que también es algo que son las personas jóvenes las que están recapacitando un poco sobre esto. Y quisiera preguntarte específicamente sobre la edición universitaria, que es tu propuesta también, que está en este libro, cómo reflexionar la ecoedición en la edición de libros académicos. Un poco lo que presento en ese capítulo es que la edición académica tiene que verse necesariamente desde un contexto mucho más amplio, que es la universidad. Mientras que las universidades y ese gran sistema no tengan unas prácticas sostenibles, hablar de sostenibilidad en la edición académica pues va a ser imposible. Porque claro, uno puede entrar en la filigrana y en la minucia de hacerse las preguntas, por ejemplo, de, bueno, podemos arrancar, y esto inclusive fue una iniciativa que se comenzó a discutir en la Cámara Colombiana del Libro, acá en Colombia puntualmente, algo que arranca desde ahí. Tenemos que disminuir el uso de plásticos de un solo uso en la edición colombiana. Entonces uno dice, bueno, qué chévere que estamos apuntándole a quitar el plástico, y luego viene el librero y dice, oye, ¿usted cómo me va a quitar el plástico? Porque es que van a llegar todos los editores, lo van a manipular, el libro se va a volver nada, y entonces a mí me va a tocar devolvérselo a la editorial, y la editorial va a tener que descartarlo porque es un libro que ya no va a estar libre, que ya no va a estar para circulación. Por otro lado, hay quienes dicen el experimento en España, que de nuevo es donde también comienza a surgir esta pregunta.
es que el plástico de un solo uso se retira y la gente ya tiene contacto con el libro, abre la tabla de contenido, ve qué es lo que le interesa y eso ha aumentado el índice de compra. Entonces es una pregunta muy sencilla, o sea, retiramos el plástico con miras a lo medioambiental, al menos en el discurso, pero detrás de una decisión que puede ser tan simple como eso, hay un montón de implicaciones que vienen detrás. Entonces yo no creo necesariamente que la ecoedición sea un cuento, o sea, es muy complicada, porque las transiciones en general son complicadas, los cambios son difíciles. Y hasta ahora se está pensando en el tema también. Exactamente, ¿no? O sea, es un tema muy fresco. Es más, te voy a contar una anécdota sobre la edición de este libro. En México, esto es una coedición que se hizo con la Universidad Veracruzana, como lo dijiste en un momento, y resulta que la Universidad Veracruzana pues sacó una nota que decía impreso localmente, esto tiene unos papeles certificados sostenibles, tarata. Y yo decía, yo acá en Colombia no puedo certificar que los papeles sean sostenibles. Entonces vamos a buscar un papel que igual sea reciclado, que igual sabemos que, por ejemplo, los papeles blancos tienen un tratamiento químico mucho más fuerte que un papel reciclado. Entonces vamos a irnos por este papel. Tú que lo estás viendo en físico, el libro no es plastificado. No. Y esto fue una decisión también muy complicada y que ya lo vimos en algunos ejemplares porque la tinta no se secó bien, entonces se corrió en la cubierta. Okay. Pero dijimos, no podemos hablar de reducción de plástico, no podemos hablar de un libro sobre ecología en edición, pues con papeles blancos, con papeles no reciclados y de entrada poniéndole un plástico. O sea, tenemos que hacer coherente un poco el formato con el tema del cual estamos hablando. Hacer eso tiene unas implicaciones, como te digo. Una de las implicaciones fue, se nos corrió la tinta en algunos ejemplares. Pero eso también da cuenta de que pues estamos alineados con esa filosofía y justamente con ese tema del cual estamos hablando en el libro. No es fácil, pero las transiciones pues toman tiempo y son logrables. ¿Qué tan fácil fue hacer este libro con papel reciclado, con una tinta especial? ¿Qué tan fácil fue en Colombia? De pronto en México tengan de pronto impresoras certificadas con sellos verdes. Acá en Colombia no sé si eso existe. Es más complicado, pero por lo general los papeles sí vienen certificados y hay mucha producción, que es lo que ha venido pasando, de papel de caña de azúcar. Okay. Entonces se hace, no voy a dar nombres comerciales, pero hay una empresa vallecaucana que hace papel de fibra de caña de azúcar. Entonces, claro, la caña que se produce para sacar el azúcar, esa caña se utiliza también para hacer fibra y con esa fibra se hace papel. Un papel. Las tintas fueron un tema, definitivamente no ahondamos mucho en las tintas y tratamos también de hacerlo porque si no el libro no iba a lograrse. Van a ser muy pocas quienes tengan tintas ecológicas a base de agua, en fin. Sí. Eso, hay como que tuvimos otras implicaciones que no fue tan sencillo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más coherente posible con el tema que estamos tocando. Chévere. Hablando de edición universitaria, académica, digamos que las lógicas actualmente y las dinámicas funcionan en lo digital. Estamos en la tercera década del siglo XXI, lo digital prima muchas veces, el artículo académico prima muchas veces encima del libro impreso o el libro académico. Te quisiera preguntar por lo digital también inmerso en unas lógicas de edición que la mayoría, digamos que las revistas también ya dejaron de publicar mucho, pasaron a hacer transición a lo digital, los libros, hay muchas editoriales académicas universitarias que se quedaron en lo digital, ya no hacen tantos impresos. ¿Cómo reflexionar acerca de lo digital? ¿Lo digital es menos, es más sostenible ecológicamente o no lo es? ¿O ese es un falso dilema? ¿Cómo propones algo? Creo que es un falso, bueno, no un falso dilema, pero no revisamos bien las implicaciones de lo digital. Lo que digital no quiere decir limpio. Arranquemos por ahí. Uno puede pensar, por ejemplo, que el libro como dispositivo ha sobrevivido muchísimos años, o sea, desde que la humanidad tiene escritura y tiene cómo registrarlo,
pues nosotros tenemos en el histórico el Código de Hammurabi, la Rosetta, que son fundamentalmente soportes sobre los cuales se ha plasmado. Sí, se ha plasmado la escritura, sí, se ha plasmado un código. Un código. Y mira que esos, o sea, la Rosetta todavía se exhibe en un museo. El Código de Hammurabi todavía se exhibe. Y cuando estamos hablando tenemos acá en el fondo, estamos en la biblioteca de la universidad, podemos estar hablando de libros que pueden tener ediciones de hace 10, 15 años, pero seguramente en las bibliotecas personales podemos tener reliquias que pueden ser de, qué sé yo, 50, 100 años. Sí. Alcancé a ver una vez un libro en la casa de mi abuela. Si nos vamos a la Biblioteca Nacional, tenemos incunables. O sea, el formato físico sí ha trascendido el tiempo y lo va a seguir trascendiendo. Pero cuando hablamos de lo digital nos pone en una situación un poco más compleja, porque lo digital nos pone necesariamente a hablar del fenómeno grande, y es la obsolescencia digital. Claro. Entonces mi computador, claro, y el cambio de formatos y la evolución de esos formatos. Mi computador está perfecto, pero no soporta una actualización más. Entonces el sistema a mí me obliga a cambiar de computador y a cambiar de dispositivo, y me va a volver a obligar a hacer un cambio de dispositivo dentro de 10 o 15 años. Las grandes fábricas de tecnología están sacando nuevos dispositivos cada año, y quién sabe cuántos, y detrás de un cambio de dispositivo, entonces, ¿cuáles son las implicaciones medioambientales para hacer la extracción de esos metales? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales contratas a las personas que están haciendo esas extracciones de metales o que están fabricando esos dispositivos? ¿Cómo desechas ese dispositivo cuando ya no lo usas más? Entonces, ¿qué tanto porcentaje de ese dispositivo puede reciclarse? Claro. ¿Qué tanto no? En la fabricación, la huella de carbono que eso tiene. En el uso, ¿cuánta energía estás consumiendo? Y en algún momento tú y yo lo discutíamos, la gran polémica de las inteligencias artificiales, hablando de tecnología, es, bueno, por cada consulta que se haga con una inteligencia artificial, se están gastando 2 litros de agua para refrigerar estos sistemas. Entonces, ¿cuántos litros de agua se están necesitando para refrigerar esto? Y no es, puede ser una cifra al final un poco insignificante, pero cuando uno se pone a pensar en qué podría estar desviándose ese uso del agua, por ejemplo, para cubrir las necesidades de una familia, la cifra ya te desborda. Entonces, el asunto es, de nuevo, pensar en que lo digital, porque no haya bulto, no quiere decir que no sea limpio, y que también está sometido a unas dinámicas que igual están metidas dentro de las dinámicas de consumo que tenemos. Entonces, hablamos también, y esto pasa no solamente con los libros, sino con los artículos. Estamos hablando ya también de una superproducción de textos, porque sí, igual los artículos se siguen produciendo, y los investigadores ahora están pagando para que los publiquen. Entonces, el negocio ya no es la consulta del artículo, sino la publicación. Todo esto aquí va a que igual la edición como industria está metida dentro de este sistema industrial de alta producción de contenidos, y cada vez más lo que tenemos que hacer es pensar en esa audiencia, porque si no, nos va a pasar lo mismo que está pasando con la industria de la moda. La última estadística que leí en alguna noticia es que tenemos ropa para vestir a 4 generaciones en este momento, y se sigue produciendo. Y no estaría muy loco pensar que también hay una superproducción de contenidos, sin pensar en los contenidos autopublicados, en los contenidos no sé qué, lo que está. Hay un dato muy interesante justamente sobre las inteligencias artificiales, pensando también en la medida en la construcción de los contenidos, y es que el cálculo está en que de aquí a 2030, todo lo que esté en Internet ya va a ser absorbido por las inteligencias artificiales. O sea, va a llegar un momento de plató, como una meseta, en la que no va a haber cómo nutrir estos sistemas. Imagínate, y esto que lo absorbe de una manera como tan contundente, falta todo el impreso, y aún así seguimos publicando contenidos. Entonces hay una saturación también que viene de la industria, y que nos hace pensar en, bueno, ¿para quién estamos haciendo todo esto y para quién estamos publicando? Y esa es una pregunta fundamental cuando uno habla de sostenibilidad. Interesantes reflexiones. O sea que no es puro cuento.
todo esto, ese editor que me decía, no, Diego, eso es puro cuento que se están inventando ahora, eso no es puro cuento. Al fin y al cabo, todas las industrias están pensando en ser un poco más sostenibles, claro, en ser un poco más preocupadas por el medio ambiente. También eso tiene un factor que también representa que da identidad a esas editoriales que sí están logrando esos procesos. Creo yo que alcanzan en el público en general a ser entendidas más como responsables, y eso creo que también ayuda y es muy coherente a lo que decías con este libro. Si voy a hacer un libro que me va a hablar de sostenibilidad, pues el libro mismo tiene que serlo. Si una universidad va a publicar sobre sostenibilidad, sobre reflexiones sobre la humanidad, pues también debe obedecer a unos productos que deben llevar esa misma tendencia en las universidades. Exactamente. Es complicado. Uno no puede separar la dirección financiera de la universidad, claro, como institución. Uno no puede separar a la editorial de la universidad como institución. Porque yo puedo estar imprimiendo los manuscritos que voy a revisar a doble cara. Podría decir sí que lo uso digital, pero pues en digital yo tengo también mi manera de trabajar, entonces no trabajo tan fácil como en papel, pero yo puedo estar haciendo todos los ahorros del mundo. Y si la institución no tiene, por ejemplo, un sistema de reciclaje, un sistema de recolección, de separación de residuos, de reutilización de residuos, y no genera convenios con otras instituciones para ver de qué manera eso puede ser aprovechable. Si, por ejemplo, una cosa que lo sufrimos acá en Bogotá el año pasado y que hay que repensarse, tuvimos un año de sequía muy duro y ahora tenemos un año de lluvias muy fuerte. Entonces, como institución, metidos en el ecosistema de lo que es la ciudad, ¿cómo nos repensamos la utilización del agua lluvia, por ejemplo? O sea, es imposible separar como esas dos dimensiones, claro, es imposible separar esos elementos de ese conjunto más grande que es la universidad, si no pues apaga y vámonos, ¿cierto? No funciona. Sí. Si una patica está haciendo el esfuerzo, pero la otra dependencia no lo está haciendo, pues va a ser imposible guardar una coherencia institucional. Muy bien, para las que nos ven entonces, que se estén preguntando, entonces, ¿qué? ¿Sigo comprando libros? ¿O más bien me bajo el EPUB o el PDF? ¿Cuál sería la invitación? Estuvimos hablando también mucho antes de entrar a esta entrevista, y es también ver el libro impreso como un lujo. A mí me gusta tener libros, lo acepto, y creo que la mayoría de los académicos nos gusta tener libros, nuestra biblioteca, tener nuestros libros, pero esos libros también tienen que entrar a una suerte de ser compartidos, de que roten, de que se muevan también. Y eso apoyaría esa sostenibilidad. Es una reflexión que hicimos hace poquito, sí, que creo que me gustó mucho para mostrarla. Porque es que cuando hablamos del libro, necesariamente estamos hablando de un producto cultural. Y cuando hablamos de productos culturales, estamos hablando de unos productos que tienen unas dinámicas particulares, muy particulares. Porque cuando yo hago pan y el pan sale caliente, todo el mundo me compra pan y se me va el pan en la mañana. Pero para que yo pueda vender un libro, necesito que haya un público formado detrás, claro, y que haya personas que estén interesadas en la temática particular de ese libro. O sea, para llegar a ese punto necesito una formación de públicos muy grande. Entonces tú me dices, bueno, ¿el libro digital o el libro físico? Es una pregunta muy complicada porque, de nuevo, podemos en el dispositivo tenerlos, pero ¿qué va a pasar cuando ese dispositivo no se actualice más? Y no te soporte el PDF. Exacto. O no te soporte porque no tenemos formatos universales y cada vez más estamos haciendo los formatos también mucho más complejos. Eso no pasa con el libro físico. Pero ¿qué pasa en este momento con el libro digital? La Unión Europea ya te dice, si usted en su libro digital no cumple con estos requisitos de accesibilidad que son mínimos, usted no puede vender en Europa. Okay. Entonces, pucha, ¿yo qué tengo que hacer para cumplir con esos requisitos de accesibilidad? Y el formato se va complejizando más. En la medida en que esos formatos se hagan más complejos, vas a tener que usar un dispositivo que también pueda soportar de mejor manera esos formatos, que te permitan usar la accesibilidad. Y entonces, ¿cómo llegamos a esos dispositivos? Claro. ¿Y en cuánto tiempo se van a volver obsoletos esos dispositivos? En no sé cuántos años de historia el libro se ha mantenido.
Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en el libro físico, también pensamos que es un libro que podría circular de manera muchísimo más amplia. Y justamente como en esa conversación off the record, hablábamos de Libro al Viento, que el Libro al Viento se ve como una iniciativa para quienes nos estén viendo y no conozcan el proyecto de la Alcaldía de Bogotá. Libro al Viento es una colección de literatura que circula libremente, y la filosofía es que uno llega le llega el libro al lector, el lector o lectora lo lee y lo deja en cualquier espacio de Bogotá para que otra persona lo lea y ese libro circule por sí mismo. Ese debería ser el ideal de circulación, que el libro no se quede como quieto en una biblioteca, sino que puedan tenerlo muchas más personas alrededor, que puedan tener ese acceso, pues que es un poco también la filosofía de las bibliotecas. ¿Cuántas personas o cuántos usuarios leen un solo ejemplar? Muchos. Eso es lo que hace muchísimo más sostenible al libro físico como producto cultural. Ya, digamos, las implicaciones también medioambientales que pueda tener el libro digital, que son también mediadas por una industria que tiene sus complejidades, y que cada vez más, por ejemplo, la industria académica o la industria de los contenidos académicos se está volviendo como sobreproductora de contenidos. Entonces también nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿y quién está leyéndose todo esto? ¿Quién está consultando todo eso? ¿Eso que estamos haciendo sí es útil? Y esa pregunta tiene que salir desde nosotros los editores, también tienen que hacérsela de manera muy contundente los autores y las instituciones, obviamente. Me hace recordar, hace poco escuché una expresión que decía que en los libros académicos los únicos que leen el producto final son los correctores de estilo. Sí. Porque no lo lee nadie más. Completo, en su completitud, es muy difícil que alguien lo lea, sobre todo por esos públicos tan específicos. Y bueno, ¿quién le va a dedicar a veces a unos ladrillos de libros que salen, que no necesariamente son de esta editorial, pero hay y existen? No, y es posible que... pero ahí hay otro punto muy importante que sí tiene que ver con prácticas sostenibles. Entonces decimos, son libros que son ladrillos. Entonces nadie los lee. Si nadie los lee, nadie los compra. Si nadie los compra, entonces están haciendo un bulto en una bodega, y eso es un material que después va a tener que descartarse. O sea, son muchísimas preguntas. Obviamente tratar de encontrarle solución a eso pues es muy complicado, pero lo que hemos visto es que ya los tirajes se están reduciendo, pero se reducen, y eso lo menciono también en el texto. Muchas veces se reducen los costos, o se reducen, digamos, los tirajes, y se proclama un discurso de sostenibilidad cuando en realidad la razón es financiera. Entonces decimos, no, es que estamos haciendo esto porque queremos generar menos desperdicio. No, ¿estás generando menos desperdicio, o es que no tienes plata para imprimir y por eso te está subiendo el discurso de la sostenibilidad? ¿Sí? Es muy fácil subirse al discurso pro derechos LGBT en junio, y olvidarte del resto del año. Pasa lo mismo con esto. Es muy fácil subirse al discurso de la sostenibilidad cuando tienes como marco general la reducción de costos o la reducción de presupuesto, que no te permite generar unas prácticas realmente sostenibles como institución. Muy bien, Marco. Pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Una reflexión que creo que hay que dar. Si usted nos está viendo, díganos ahí en comentarios, ¿usted qué prefiere? ¿Digital? ¿Impreso? De pronto, si usted cree que uno consume menos recursos que el otro, cuéntenos. Ahí estamos súper pendientes para el debate. Y bueno, para que tengan en cuenta también este libro, Ecoedición hacia una ecología editorial, publicado por la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la Universidad Veracruzana. Ese la pueden conseguir a través de librerías. Está disponible en librerías, en las principales librerías del país. Si se quieren ir a la fija y quieren comprar el físico, a través de libreriasiglo.com, ahí van a la fija. Si lo quieren comprar, igual es digital, porque ustedes, su dispositivo más fácil, no sé, también está en digital, disponible a través de libreriasiglo.com. Muy bien, no solamente aquí en Colombia, sino también claramente por ser una coedición con Veracruzana, México se consigue. Disponible en México, así es. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Bueno, una buena conversación, 20 minuticos en donde podemos mostrar que no es cuento, la ecoedición no es cuento, y es algo que nos debe incumbir a los que estamos dentro del sector editorial. Así es. Muy bien, Marco, muchas gracias. Diego, a ti gracias por la invitación, y sigan conectados con Academiqueando. Muy bien, sigan conectados con Academiqueando. Chao.